Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Para mí es un placer tener con nosotros a la doctora Luz Molina. Ella encabeza el equipo Hikari y bueno, ella es médico cirujano. Ella es de la Universidad de la UAP, Autónoma de Puebla. Ella es perito en diagnóstico metabólico y es actualmente uno de los líderes más importantes en Sanki, ya que ella nos ha dado todo el conocimiento para cómo poder prescribir los nutracéuticos con sus talleres de diagnóstico metabólico. Y bueno, adelante, doctora, los micrófonos son todos suyos. Gracias, Lalo. Gracias, Juan Pablo Rojas, por abrir esta posibilidad enorme de sumar a un bienestar común y vamos a dar inicio a esta sesión. El lupus eritematoso es una enfermedad muy estigmatizada, es una de las enfermedades autoinmunitarias más prevalente, es crónica, es más, tiene una duración de más de 3 meses, caracterizada por un curso cíclico, donde se alternan periodos de exacerbaciones y remisiones. Es sistémica, ya que afecta a cualquier órgano del cuerpo o varios a la vez, es heterogénea, puesto que el espectro de manifestaciones clínicas y alteraciones serológicas es muy amplio y variado. La mayoría de los casos presenta un cuadro clínico leve o moderado y sin embargo pueden presentarse o desarrollarse compromisos graves si no se detiene su evolución con un tratamiento adecuado. Es una enfermedad autoinmune sistémica que se caracteriza por la presencia de autoanticuerpos, es decir, el cuerpo se está agrediendo a sí mismo como formación y depósito de complejos autoinmunes a nivel del endotelio. Es más frecuente en mujeres de 15 a 45 años y el mayor compromiso es en la raza negra, así como en hispanos que asiáticos. Es una de las enfermedades autoinmunitarias más prevalentes y aquí tenemos algunas lesiones características, un lupus eritematoso discoide profundo, y vamos a encontrar en su clasificación tres principales. El cutáneo, en donde solo hay afectación de piel por el lupus discoideo, el lupus inducido por drogas, posingesta de medicamentos y el lupus eritematoso sistémico como tal. Dentro de los factores genéticos que pueden expresarse, es decir, estamos hablando de epigenética, del silenciamiento de genes, del switcheo de genes. Esto es muy importante porque lo que nosotros hacemos con la nanomedicina y con la nanobiotecnología es precisamente el silenciamiento encendido de determinados genes. Entonces, tener a una persona con una historia familiar de lupus eritematoso nos lleva a tomar medidas preventivas en parar esa expresión genética. Hay alteraciones del sistema del complemento. Sabemos que tenemos dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata, dentro de ellas está el sistema del complemento, están las natural killer, y la inmunidad adquirida están los linfocitos, linfocitos B, linfocitos T. Entonces, el sistema del complemento que está genéticamente codificado tiene una afectación y tiene una predisponencia a switcharse cuando hay un entorno favorable para esta expresión de genes. Existen genes defectuosos del complemento que también se ven en algunas infecciones. El 99% de los individuos con deficiencia de C1Q y C1R, que es este factor del complemento, tendrían lupus eritematoso sistémico. Los caucásicos tienen depresión del gen C4A, son haplotipo específicamente HLA1, B8 y DR3. Estos haplotipos son características genéticas específicas que están asociadas al lupus. En las personas con déficit de complemento, el cuadro clínico de lupus eritematoso sistémico se asocia a inicio de los síntomas a edad temprana, aumento de la severidad, compromiso del sistema nervioso central y mayor frecuencia de glomerulonefritis. Ojo, si yo tengo una persona con lupus eritematoso que está iniciando en la pubertad, en la adolescencia, el riesgo de que haya complicaciones a nivel neurológico, que más adelante vamos a ver,
es muy, muy, muy intenso. Los genes regulan la apoptosis, la muerte celular programada, ya sea antagonizándola o promoviéndola. Entonces, en el caso del lupus eritematoso hay una expresión anormal, hay una apoptosis defectuosa, hay una pérdida de la tolerancia y la tasa de coincidencia en gemelos monocigotos es de 25% aproximadamente y 2% en gemelos dicigotos. El lupus es más frecuente, hasta 10 veces, en los familiares de los pacientes con lupus eritematoso sistémico que en la población general y estaría relacionándose con la presencia de genes del complejo mayor de histocompatibilidad, particularmente, ya lo habíamos mencionado, HLA-A1, P8 y DR3. Entonces, lo que yo hago a partir de una partícula nanométrica es el silenciamiento de estos genes, la reconstitución de estos genes y entramos específicamente en el proceso de transcripción, es decir, de ADN a ARN mensajero, es donde reconstituimos con esta partícula nanométrica. Y recuerden que el ADN mitocondrial tiene o codifica el ADN nuclear, proteínas del ADN nuclear. Entonces, bueno, esta parte de la epigenética es extraordinaria porque podemos hablar del fenotipo, de cómo se está expresando mi fenotipo, cómo se está expresando mi metabolismo y cómo estoy yo resolviendo los problemas de reconstitución de mi organismo. Los medicamentos pueden ocasionar lupus, dentro de ellos medicamentos anticonvulsivos, Capotén, clorpromacina, metildopa, minociclina, quinidina, sulfasalacina, levamisol, comúnmente como contaminante de la cocaína, los medicamentos de inmunoterapia para tratar el cáncer, como pembrolizumab, pueden causar varias reacciones inmunológicas, incluyendo el lupus inducido por medicamentos. Numerosos fármacos son capaces de inducir una variante de lupus llamado lupus farmacológico, principalmente quinidina, procainamida e hidralazina. Esta forma de lupus, las manifestaciones dermatológicas y articulares son frecuentes y las manifestaciones renales y neurológicas son muy raras. Los medicamentos más comunes que se sabe que causan este tipo de lupus son isoniazida, hidralazina, procainamida, factor de necrosis tumoral, inhibidores alfa como etanercept, infliximab y adalimumab, minociclina y quinidina. La etiopatogenia, por lo tanto, se divide en tres, que es genético, hormonal y ambiental, y todo esto me da una desregulación del sistema inmune o una alteración en la autoinmunidad o una falla en la inmunomodulación. El tercer factor es el factor hormonal. Los estrógenos aceleran la producción de nefritis, mientras que los andrógenos parecen retrasarla e incluso prevenirla. Los estrógenos inducen diferente expresión de moléculas de adhesión para los linfocitos. La terapia de reemplazo hormonal en mujeres posmenopáusicas puede asociarse a una mayor frecuencia en la aparición de brotes de lupus eritematoso sistémico leves o moderados. Los estrógenos estimulan a los linfocitos T y B, macrófagos, amplificando su activación y supervivencia, con lo que se favorece una respuesta inmune más prolongada. Si se acuerdan, la parte genética tiene que ver con el complejo mayor de histocompatibilidad y la parte hormonal tiene que ver con la regulación en la producción de linfocitos T, linfocitos B y por lo tanto los mediadores que estos producen como citoquinas y anticuerpos, además de que en la inmunidad innata también entran los macrófagos. Los estrógenos tendrían funciones inmunoreguladores de otras hormonas como progesterona, testosterona, dehidroepiandrosterona y hormonas hipofisiarias, incluyendo prolactina. Entonces, quiero regresar para entender desde la etiopatogenia cómo es que funciona esta alteración de la inmunomodulación. Cuando yo consumo medicamentos, estoy alterando completamente mi microbiota intestinal y parte de las funciones de la microbiota intestinal es el estímulo adecuado en la producción de
interleuquinas reguladoras e interleuquinas inflamatorias. Si yo tengo una disbiosis intestinal, entonces lo que sucede es que no hay un balance adecuado entre estas interleuquinas inflamatorias y las reguladoras, sino que va a haber más inflamatorias y menos reguladoras que no van a permitir la supresión de la inflamación y se va a generar por la apoptosis o la alteración en la apoptosis, en la muerte celular programada, se genera una alteración enorme en cuanto a esta falla en la inmunomodulación y hay proceso inflamatorio exacerbado por estos detritos celulares. En cuanto al factor hormonal, bueno, antes de pasar a esta parte del factor hormonal, es importante mencionar que la eubiosis se puede generar a través de la ingesta de alimentos funcionales, como lo es bobia, que alimenta la microbiota intestinal adecuada, a través de los metabolitos que contienen Orisodenzyme 6, que es Velage, Obsidian Reset, que es Cronuel, y que favorece el perfil metabólico adecuado para que haya una buena microbiota y esta microbiota a su vez permite la regulación del sistema inmune. Ahora vamos con el factor hormonal. El factor hormonal se regula desde la glándula pituitaria, la madre de todas las glándulas, y el feedback hormonal que se produce se hace a través de minerales, de cargas eléctricas. Y estos minerales, desafortunadamente, tenemos en nuestro medio una gran deficiencia porque nada de lo que consumimos el día de hoy tiene las cantidades adecuadas de minerales. El agua ya no está mineralizada, los tubérculos ya no están mineralizados. Y esto lleva a una descompensación o una desregulación del sistema hormonal. Es por eso que algunos chicos que presentan lupus eritematoso inician con esta enfermedad en la pubertad, por este cambio o por esta desregulación del sistema hormonal. ¿Cómo logramos este balance? ¿Cómo logramos que haya un estímulo adecuado para la regulación de toda la producción de hormonas a nivel glandular? A través del consumo de complejo biomineral iónico, que es INER, que nos va a dar más de 64 minerales y además que nos da metabolitos del plancton que generan esta regulación hormonal adecuada. Tú puedes hacer una prueba muy sencilla con tus hijos. Etiopatogenia es la causa de la enfermedad, Alexa. La etiología, de dónde viene, cómo se genera, cómo se produce. Es que tengo una voz, como dije el nombre de Alexa, mi Alexa está hablando. Ok, entonces etiopatogenia es la causa. ¿Qué es lo que está generando? ¿Qué es lo que está generando la enfermedad? Ok, entonces nosotros podemos decir INER o complejo biomineral iónico y va a hacer con esta finalidad el poder, si me ayudan con ese micrófono abierto, por favor, el poder regular a nivel de glándula pituitaria toda la secreción de las hormonas de las glándulas de todo nuestro organismo. Ahora, nos vamos con los factores ambientales. Los factores ambientales como virus del Epstein-Barr, luz ultravioleta, fármacos y estrés. El primer punto, virus. Un virus, recordemos que no puede vivir fuera de una célula, que tiene que alimentarse de una célula. ¿Y cuál es la forma en que un virus puede colonizarme? Puede colonizarme a través de un sistema inmune bajo. Si yo tengo mi sistema inmune alto, que es a través de una buena exposición o de una buena microbiota intestinal, mi sistema inmune está al 100 y esto permite que los virus no me colonicen. Segundo punto, la luz ultravioleta. ¿Qué me genera la luz ultravioleta? Me genera radicales libres, específicamente el radical singlete,
y este radical se produce por la exposición a la luz ultravioleta. Entonces, cuando yo tengo un estrés oxidativo intenso por exposición a luz ultravioleta, lo que va a suceder es que tengo exacerbación de los síntomas. Los fármacos, pues ya hablamos de que nos generan disbiosis intestinal, falla en la regulación del sistema inmune y, por último, el estrés. Nosotros podemos tener distintos tipos de estrés. El distrés, que es que mis sistemas, mi organismo genera demasiada adrenalina en respuesta a una situación complicada, pero no alcanzo a resolverlo, no alcanzo a contenerlo, mi cuerpo no da para más a nivel neuronal y eso me genera estrés, me genera liberación de cortisol y eso provoca la aparición de lupus. Y cuando yo tengo estrés, es decir, neurológicamente, tengo una buena microbiota que me permite tener una buena cantidad de neurotransmisores, que me permite tener la capacidad resolutiva. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ya no se convierte en distrés, ya no me genera radicales libres, sino que puedo tener un proceso de adaptación al estrés y responder favorablemente. Entonces, ¿cómo consigo esa cantidad de neurotransmisores alta? A través precisamente de una microbiota intestinal eficiente, ya que el 93% de los neurotransmisores que determinan mi proceso mental se producen por el estímulo de una buena microbiota intestinal. Hablemos un poco más del luz ultravioleta, de tal forma que la participación cutánea en el lupus es muy frecuente y las lesiones pueden ser agudas o crónicas. La lesión aguda más representativa es el eritema en alas de mariposa, que corresponde a las lesiones en región malar y dorso de la nariz, además de otras áreas expuestas al sol, como el cuello y los brazos. Las lesiones crónicas son llamadas discoides y en la mayoría de los casos representan la forma cutánea del padecimiento. Repito, estas lesiones se producen por un radical singlete, oxígeno singlete, por la exposición a la luz, y una forma de contrarrestar esas lesiones es a través de que a esos radicales libres, cuando yo ingiero Velage o isodenzain 6, se cedan electrones, se cedan oxígenos para inhibir los electrones que han sido desapareados y convertidos en radicales libres, los átomos que se han convertido en radicales libres. Entonces, una forma de prevenir estas lesiones es precisamente el consumo de Orisod Enzyme 6. Fisiopatología del lupus eritematoso sistémico, o sea, es cómo funciona la aparición de la presencia de enfermedad. Primero, daño tisular mediado por anticuerpos en lupus. La mayoría de los estudios están mediados por autoanticuerpos en pacientes con lupus. Se han enfocado en los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, especialmente para nefritis lúpica. ¿Y cuál es el papel de las células T? Los anticuerpos o autoanticuerpos patógenos de pacientes con lupus tienen propiedades particulares que les permiten causar enfermedad. Investigaciones clínicas y estudios de laboratorio, principalmente en ratones, demuestran que los anticuerpos IgG se unen con gran afinidad al ADN de doble cadena para provocar daño tisular, no así los anticuerpos IgM que tienen menor afinidad. Entonces, vamos a hacer un recap para entender. Yo tengo dos tipos de inmunidad, como lo mencioné al principio, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. En la inmunidad innata tengo macrófagos, complejo mayor de histocompatibilidad, eh, sistema del complemento, natural killer, que es la primera línea de defensa. En la segunda parte tengo linfocitos T y B, y los B particularmente producen anticuerpos IgA, IgG, IgA, GAME. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Está viéndose alterada la inmunidad específica, que son linfocitos T, está viéndose alterada la inmunidad mediada por anticuerpos. Y esto es lo que provoca el daño tisular, pero sobre todo a nivel de ADN. Ahora, ¿cuál es el punto de que nosotros podamos tener un sistema de liberación avanzado?
que llegamos específicamente a la doble membrana mitocondrial a reparar el proceso de regeneración celular. Hablábamos en la mañana en el taller que tuvimos de que, ¿por qué hacemos un estudio metabólico? Porque los indicadores metabólicos homeostáticos, que son peso, índice de masa corporal, porcentaje de masa grasa, porcentaje de masa muscular, edad metabólica y grasa visceral, me determinan qué tan dañado está mi metabolismo. Y mi metabolismo se divide en dos partes: catabolismo, que es desde que entra un alimento a mi boca hasta que es digerido hasta su mínima expresión, por ejemplo, carbohidrato a glucosa, y anabolismo, que es la síntesis de sustancias, de tejidos, de ATP, que es la moneda energética que utiliza mi cuerpo. Y entonces, cuando el metabolismo está alterado, cuando mi función mitocondrial está alterada, ya hablamos de que la apoptosis, la muerte celular programada, está retrasada, pues ahora resulta que no solo está retrasada esa apoptosis, no es solo está dañado ese mecanismo de muerte celular programada, sino que además no hay regeneración adecuada de los tejidos, ¿no? De tal forma que esto es lo que podemos ver: la lesión en alas de mariposa, y que tiene una característica que la diferencia de la presencia de rosácea, que es que respeta el surco nasogeniano. Entonces, la apoptosis es muerte celular programada, muerte por necrosis, muerte por apoptosis. Las células mueren y normalmente son fagocitadas por macrófagos o por neutrófilos. Si las células apoptóticas no son eliminadas adecuadamente, llegan a un estado de necrosis secundaria, frente a lo cual pueden aparecer nuevas reacciones autoinmunes en relación a los componentes celulares recientemente lisados. Ya hablamos de la radiación ultravioleta, es el factor ambiental más ligado al lupus, provocaría la exacerbación en el 70% de los pacientes al incrementar la apoptosis de los queratinocitos. Las lesiones son en zonas de exposición solar. La fracción ultravioleta de 290 a 320 nanómetros, rayos ultravioleta B, induce daño al ADN de las células epidérmicas, con la probable expresión de antígenos ocultos que en presencia de autoanticuerpos inducen la formación de complejos inmunes y citos. Algunos de estos quedan atrapados en la unión dermoepidérmica, la cual se observa por inmunofluorescencia, la banda lúpica característica. En la biopsia de piel pueden detectarse cuerpos citoides en dermis papilar y de IgM, IgG, C3 y fibrinógeno. Hay un desencadenante inicial. Las células que mueren normalmente son fagocitadas por macrófagos especializados o menos frecuentemente por CD inmaduras o bien por neutrófilos. Y en esta alteración de la muerte celular no son eliminadas adecuadamente, llegan a un estado de necrosis en el sitio del tejido, y esto produce las reacciones autoinmunes en relación a los componentes celulares. ¿Cuál es la acción de las citoquinas? Las citoquinas son las sustancias producidas por los linfocitos T. Se ha encontrado una disminución de las citoquinas producidas para regular otros linfocitos T, incluyendo interleuquina 2 y factor de necrosis tumoral e interferón. Entonces, ¿qué sucede cuando yo consumo un nutracéutico que está mejorando mi perfil metabólico a nivel intestinal y que está estimulando la producción de las interleuquinas adecuadas para regular mi sistema inmune? Esta parte es muy importante porque cuando yo en un paciente que tiene autoinmunidad inicio Bovia, Hasaki, tengo que tener cuidado porque a la hora de que se haga una inmunomodulación voy a tener, eh, voy a tener o puedo tener una exacerbación de los síntomas. Por lo tanto, dado la alteración en el sistema endocrino, dado la alteración en el pH, dado la alteración en el sistema inflamatorio, dado la alteración en la producción de citoquinas, lo que yo hago es iniciar con dosis bajas de Velash e Iner y dosis de Hasaki
desde hasta un cuarto de la CUP que trae para no generar evacuaciones diarreicas, pérdida de minerales, para no generar proceso inflamatorio. Entonces, los pacientes que tienen enfermedad autoinmunes, al ser tratados con las fórmulas o iniciar su tratamiento, tenemos que llevar un seguimiento muy apropiado, muy de la mano y cuidar a ese paciente para que vayamos modificando su sistema de inmunomodulación adecuadamente y no tenga exacerbación de los síntomas que le haga pensar que las fórmulas le están haciendo daño. Entonces hay un aumento en las citoquinas que promueven el crecimiento, diferenciación y estimulación de linfocitos B, eliminación de interleuquina 4, interleuquina 6, interleuquina 10, lo que ayudaría a explicar la hiperactividad de los linfocitos B. Y la interleuquina 10 parece ser importante en la producción de anticuerpos anti-DNA y su exceso de producción con aumento de la apoptosis con linfopenia. Entonces, el sistema inmunológico utiliza la apoptosis para eliminar los clones autorreactivos de las células B y T, por lo que los defectos de este sistema contribuirían a la persistencia de estos clones y podrían provocar enfermedades autoinmunes. El gen SC1-3, que tiene un rol en el control de la apoptosis, acelera el lupus eritematoso sistémico y además activa a la CD con aumento de la secreción de citoquinas proinflamatorias. ¿Qué voy a encontrar en un paciente que tiene lupus eritematoso sistémico? Síntomas constitucionales, manifestaciones osteomusculares, manifestaciones cutáneas, manifestaciones cardiovasculares, manifestaciones neurológicas y psiquiátricas, manifestaciones renales y manifestaciones hematológicas. En esta imagen podemos ver de forma fácil cómo hay una apoptosis, la muerte celular programada, no hay despeje de los cuerpos apoptóticos, se quedan en los tejidos, no son removidos. Hay una necrosis secundaria cuando hay el estímulo de la radiación ultravioleta, el sistema del complemento está disminuido, la fagocitosis está disminuida, hay presentaciones de antígenos a linfocitos B por células dendríticas, hay pérdida de tolerancia hacia lo propio, hay producción de autoanticuerpos, formación de complejos inmunitarios, órganos dañados, y esto se convierte en un círculo vicioso. El lupus crónico, el lupus dentro de todas las variantes, el lupus discoide crónico es la forma más frecuente, consiste en pápulas o placas eritematosas y descamativas o hiperqueratósicas, bien delimitadas con tendencia a la cronicidad y crecimiento periférico, que dejan cicatrices atróficas con pérdida de anexos y alteraciones de la pigmentación. Es la lesión cutánea lúpica que menos se relaciona con la afectación orgánica, y entre las formas crónicas también está el lupus eritematoso discoide hipertrófico, el lupus eritematoso tumidus, la perniosis lúpica y la paniculitis lúpica o lupus eritematoso profundo. Las manifestaciones cutáneas aparecen en un 80% de las pacientes y forman parte de los criterios de clasificación de la enfermedad. La lesión más reconocida es la erupción malar o el eritema en alas de mariposa, presenta en el 30-50% de los pacientes. Es una erupción eritematosa fija, plana o elevada que afecta mejillas, puentes de la nariz y que con frecuencia afecta la barbilla y pabellones auriculares. El lupus cutáneo subagudo se refiere a distintas lesiones cutáneas, en general pápulas o placas más difusas, fotosensibles, no induradas y que no dejan cicatriz. Un 90% de los pacientes con este tipo de afectación cutánea tienen anticuerpos anti-RO. Dentro de la clasificación del lupus cutáneo subagudo vamos a encontrar lesiones anulares, lesiones papuloscamosas, fotosensibilidad, paniculitis, Raynaud y úlceras de piel. Estas imágenes que voy a mostrar son parte de la presentación del lupus eritematoso crónico, por ejemplo, el túmido, subagudo, lesiones más profundas, la presentación bulbosa, la exposición a rayos ultravioleta que provoca esta dermatitis, las lesiones hiperqueratósicas,
la alteración o vasculitis, en donde incluso en una prueba de capilaroscopía podemos observar la alteración en vasos sanguíneos. Pernio de Hutchinson, en las lesiones como quemaduras en las puntas de los dedos, las lesiones igual discoides en la nariz, la alopecia que se provoca por la presencia de lupus, las lesiones hiperqueratósicas, y también vamos a encontrar manifestaciones digestivas. Ojo, todas estas lesiones que encontramos a nivel de piel se pueden inhibir por dos causas. Una, proceso inflamatorio, que lo estamos parando con la regulación a nivel de disbiosis, de regulación de interleuquinas, pero además el daño por radicales libres, por fotosensibilidad, también lo estamos deteniendo. Ahora vamos con las manifestaciones digestivas. En las fases de actividad de la enfermedad es habitual encontrar elevación de las enzimas hepáticas que se normalizan con el tratamiento y control de la enfermedad. ¿Cómo regulo el daño hepático? A través de nutrigenómica, a través de epidalocatequina galate EGCG, que me va a favorecer, eh, que me va a favorecer o que va a llegar a los receptores nucleares y que me va a favorecer el metabolismo de lípidos y de drogas o de fármacos. Entonces, este daño por medicamentos lo puedo revertir a través del consumo de Oxiriana y Reset o de Cronon. Puede desarrollarse una hepatitis crónica activa, pancreatitis, cirrosis biliar primaria, colonquitis autoinmune, hiperplasia nodular regenerativa y vasculopatía oclusiva trombótica con síndrome de Budd-Chiari. La vasculitis intestinal con dolor abdominal agudo, vómitos, diarrea puede ser un cuadro grave, siendo sus complicaciones la perforación, isquemia, hemorragia intestinal y sepsis. Ojo, al inicio hablé de complejo biomineral iónico, que es CINE. Entonces, ¿qué voy a regular? Voy a regular el pH, la lesión, la quemadura, porque prácticamente es una quemadura interna lo que está sucediendo. Entonces, cuando yo inicio un tratamiento, siempre lo quiero iniciarlo con Velage y con Miner. Muchos de los pacientes van a presentar deficiencia de minerales, entonces regularmente ocupo un Velage por 2 Iner más una dosis baja de Bovia o Hasaki. Ahí está la lesión cutánea. Y también tenemos manifestaciones cardiovasculares. Existe una gran variedad de estas. Los pacientes con lupus pueden presentar inflamación en todas las partes del corazón, pericarditis, miocarditis o endocarditis. La pericarditis es relativamente común en los pacientes con lupus. Los derrames pericárdicos pueden progresar rápidamente junto con la actividad general del lupus. Entonces, recordemos que este daño o esta falla en la muerte celular programada está generando que no se remuevan todas esas células que ya no sirven y por lo tanto el daño puede ser sistémico generalizado. Las manifestaciones pulmonares, lo más frecuente es pleuritis con o sin derrame pleural, neumonitis intersticial, neumonitis lúpica, hipertensión pulmonar, hemorragia alveolar, eventos tromboembólicos que están aumentados en los pacientes con anticuerpos antifosfolípidos, la presencia de disnea, dolor torácico pleurítico episódico y disminución progresiva del volumen pulmonar en ausencia de fibrosis intersticial o enfermedad significativa de la pleura sugiere la presencia de síndrome de pulmón encogido. Entonces aquí tenemos algunos datos de derrame pericárdico, algunas imágenes, el trastorno en la morfología de las articulaciones, la neumonitis lúpica. Y dentro de las manifestaciones musculoesqueléticas vamos a encontrar artritis. El 90% de los pacientes con lupus presenta artritis, inflamaciones articulares, afecta interfalángicas proximales y metacarpofalángicas de manos, muñecas, rodillas, aunque pueda afectarse cualquier otra articulación. Se diferencia de la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, no hay destrucción de hueso, pero hay una artropatía de Charcot con deformaciones irreversibles en al menos el 20% de los pacientes, pudiendo observarse deformidades en cuello de cisne, que son estas que vemos acá, y desviación cubital de las metacarpofalángicas de modo parecido a la artritis reumatoide.
Entonces, entre más pronto paremos el proceso inflamatorio, entre más pronto logremos una regulación del sistema inmune, más va a ser más fácil que paremos el curso o la historia natural de la enfermedad. Dolores musculares, mialgias, hipersensibilidad muscular son frecuentes en las etapas activas de la enfermedad, especialmente en niños. Urge, Velage e Iner, Velage incide en NRF2, que es una vía inflamatoria, en COX-2, además de parar el oxígeno singlete, el daño por radicales libres, el daño de membranas celulares. Entre un 5 a un 11% de los pacientes con lupus eritematoso presentan miositis inflamatorias en los músculos proximales de extremidades. Hay osteonecrosis, tienen una prevalencia mayor que la población general de necrosis isquémica de los huesos y sobre todo en pacientes tratados con glucocorticoides. Entonces aquí hay parte del daño que se presenta. Los problemas asociados en ojo seco, enfermedad del párpado, retinopatía, escleritis y neuritis óptica. Manifestaciones renales, se afecta a un 50% de los pacientes. Hay una enfermedad subclínica que se puede observar si se realiza una biopsia renal. La afectación renal ocurre en los primeros años de la enfermedad y debería ser detectada de modo temprano mediante análisis periódicos de orina y de la función renal. Una hematuria o proteinuria indolora suelen ser el único hallazgo. Entonces, cuando un paciente empieza, si nosotros no tenemos nanomedicina o medicina mitocondrial, vamos a esperar que el paciente curse con una historia natural de la enfermedad que tarde o temprano lo lleve a este tipo de manifestaciones. Pero gracias a toda la investigación que tiene nuestro laboratorio Sankey Mayor, hoy día podemos dar reversa a la sintomatología, podemos parar la sintomatología e incluso resetear nuestra expresión génica para que no se manifieste la enfermedad. Además de lesiones glomerares, hay otras formas de enfermedad renal en el lupus eritematoso, incluyendo nefritis tubulointersticial, enfermedad vascular, microangiopatía trombótica. Ok, déjenme ver la hora, porque aún nos falta un buen. 8:44. Manifestaciones hematológicas, la anemia hemolítica se presenta en un 10%. Recuerden, si yo tengo daño en todos los órganos, también a nivel de la formación de nuevas células sanguíneas voy a tener alteración. ¿Cuál es el nutracéutico que por default me ayuda a la plasticidad, a la regeneración de tejidos? Bovia con 596 metabolitos. Voy a poder tener trombofilia, anticuerpos antifosfolípidos o con síndrome nefrótico severo, tienen un riesgo aumentado de enfermedad tromboembólica que se puede manifestar como trombosis venosa o como enfermedad arterial. El laboratorio que voy a encontrar, hemograma con anemia, leucopenia, trombocitopenia, reactantes de fase aguda, examen de orina, anticuerpos anti-DNA, alteración en el complemento, en las alteraciones endocrinas, hiperprolactinemia hasta el 20%, pruebas de función tiroidea normales, también se ha descrito vasculitis en los ovarios y mayor frecuencia de anomalías en los espermatozoides en los pacientes con lupus. Síndrome antifosfolípido, descrito inicialmente en conexión con lupus eritematoso sistémico, se observa en un 20 a un 35% de los pacientes. ¿Cuál es el tratamiento? Me voy a ir directamente a los tratamientos, los antiinflamatorios no esteroideos, con todo lo que esto me genera a nivel de disbiosis y que hace que cada vez la enfermedad sea menos controlable. Por lo tanto, el antiinflamatorio por excelencia requiere ser Orisod Enzyme 6, que me va a evitar toda esta serie de complicaciones musculoesqueléticas, artralgias, artritis, fiebre, serositis, pleuritis, pericarditis. Medidas generales, protección solar, pero además el inhibir el efecto del radical oxígeno singlete a través de Orisod Enzyme o Velage, cremas de protección solar e igual estoy evitando el daño por oxígeno singlete y dieta y nutrición. ¿Qué dieta específicamente? Pues una dieta que no tenga alto contenido de carbohidratos, que no me dé estrés calórico,
y una nutrición adecuada que me dé una mayor absorción de proteínas, que son las que se encargan de la plasticidad de tejidos, de formar nuevos tejidos, además de la cantidad adecuada de proteínas o de aminoácidos, y obviamente el alimento por excelencia aquí es Bovia con 596 metabolitos. Esto me va a permitir parar el consumo de inmunosupresores porque además voy a entrar con fármacos biológicos, pero Velage por Isodenzyme actúa a nivel de la transcripción y de la traducción, ejerciendo un efecto metabólico. Entonces me voy a evitar el uso de este tipo de medicamentos como el Belimumab, que además son carísimos y pocas veces es sostenible un tratamiento si el paciente no tiene una buena institución pública que le patrocine estos medicamentos. Voy a quedarme hasta ahí con todo lo que es la descripción. Obviamente también hay una parte neuronal y una parte de biodescodificación en donde el lupus tiene un origen de una agresión que hubo en un linaje familiar y que provocó la metilación de los carbonos y que se está expresando ahora, pero ese es tema de biodescodificación, el cual no voy a tocar ahora. Quiero compartirte que tengo una línea de soporte dentro de las cuales va la inteligencia física. Uno de los autores que me gusta mucho es precisamente Robert Kiyosaki, y en el libro de Escuela de Negocios nos habla del balance de 4 áreas: inteligencia financiera, inteligencia espiritual, inteligencia física e inteligencia emocional. Cuando eres inteligente en la parte física, cuando cuidas este vehículo que te ha sido otorgado para vivir esta vida, valga la redundancia. Entonces, ¿qué tenemos para cuidar esta inteligencia física? La consulta presencial y online de los médicos del equipo Reikan Hikari, el curso taller de diagnóstico metabólico presencial avalado por Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que podamos alinear el trabajo tanto de área médica, psicólogos, enfermeros, médicos, especialistas, con el área de distribución, las sesiones médicas conociendo el proyecto de bienestar y los nutracéuticos que se dan cada semana vía Zoom, el diplomado en medicina mitocondrial por Zoom avalado por Secretaría de Educación Pública, los simposios médicos presenciales, la integración del Colegio Mexicano de Medicina Mitocondrial, que nos lleva a 2 congresos internacionales que son el Targeting Mitocondria y el Targeting Mitocrobiota, y las Masterclass, que es el abordaje y la explicación de la fisiopatología y por lo tanto del tratamiento y del aporte de los nutracéuticos al estado de bienestar y a la recuperación del equilibrio de los pacientes. Este es el flyer del día de hoy. Agradezco la presencia, el tiempo y la energía de cada uno de ustedes. Espero verlos en cada masterclass que se está dando los sábados a las 8 de la noche, y los talleres impartidos actualmente en 4 sedes, que son Ciudad de México, Puebla y Zacapuaxtla, la Sierra Norte del estado de Puebla, porque obviamente allá está nuestra familia, allá está pues nuestra gente, la gente a la que amamos, ¿no? Y tenemos próximamente un congreso multidisciplinario en donde estamos integrando ya la medicina mitocondrial como parte de la medicina integrativa. Esta es nuestra literatura, Springer Protocols, y el autor Marvin Edeas, y la publicidad de los congresos. Y es momento de conectar con mi querida Patti Racilla. Si puedes abrir tu cámara, por favor. Ella es un testimonio de recuperación de lupus eritematoso, así que hoy es nuestra invitada especial porque una cosa es que te cuente todo lo que te puedo contar acerca de las fórmulas, pero quiero que lo escuches de su voz y cuál ha sido su
su evolución. Pati, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, doctora, buenas noches. Buenas noches a todos. Pues preguntarte, yo me entero, nosotros empezamos a trabajar en el 2000, el año de COVID, con Pati en Ciudad de México. Como al año y medio de estar trabajando, ya consumiendo ella las fórmulas, me entero de un diagnóstico y bueno, Pati, dejo el micro en tu voz para que puedas compartirnos y una parte muy importante que te pediría que compartas es tu sentimiento acerca de que tu cuerpo era una cárcel, ¿no? Que eso es algo que dejó muy marcado en mí el poder ir por un paciente con lupus. Adelante, Pati. Buenas noches a todos. Les quiero compartir mi testimonio. La verdad es que para mí el diagnóstico de lupus fue hace aproximadamente 10 años. Sin embargo, tenía en ese entonces algunos síntomas, o a lo mejor ya trastornos que los fui adaptando a mi vida cotidiana. Entonces de pronto se vuelven imperceptibles porque vas adaptándolos a tu forma de vivir, a tu forma de ser y a a tu día a día. Sin embargo, en el 2021 empiezo a tener como síntomas más frecuentes y sobre todo porque intento querer hacer pues un poco más de ejercicio, empezarme a cuidar como con hábitos que yo consideraba que me iban a ayudar. Sin embargo, creo que algo que me marcó mucho es el querer y no poder, ¿no? No podía, no podía hacer, por ejemplo, ejercicio todos los días porque pues eran agotamientos crónicos, ya empezaba a tener lesiones en la piel, obviamente pues trastornos del estado anímico muy cambiantes y empecé, pues en ese momento tenía dos opciones de tomar una alternativa de tratamiento, me empezaban a recetar asteroides y la otra era con los nutracéuticos y algo totalmente distinto. Yo ya por mi actividad pues ya había tenido contacto con pacientes con lupus y realmente pues el pronóstico no era nada agradable porque realmente pues son personas que te conviertes en una persona muy complicada, sobre todo los trastornos en los cambios de humor, porque tienes una hipersensibilidad, dolor todo el tiempo, cansancio crónico todo el tiempo y además, bueno, pues al final el querer seguir, el intento por seguir la vida, pero con mucha frustración, entonces pues creo que no era algo que yo veía pues, obviamente que me agradara, ¿no? Y además, bueno, también el contexto social, creo que hay mucho desconocimiento de la enfermedad y de los síntomas y hay poca comprensión. Entonces, pues también como que socialmente te señalan y te van etiquetando con ciertas actitudes, pues porque al final también no es como no es como tan amigable una persona con lupus. Empiezo a tomar el tratamiento y lo que sí puedo decir que justo ahorita me sonó mucho con la explicación de la doctora es que sí, efectivamente, al principio es un poco complicado porque se agudizan los síntomas. En una primera etapa se agudizan los síntomas y algo que sí es súper importante es tener un acompañamiento terapéutico. Hay que reconocer que también hay un daño a nivel psicológico, a nivel sistema nervioso, muy importante, y requiere tratar a la par. Algo que para mí,
cuando yo supe que ya prácticamente el lupus se había erradicado de mi cuerpo, fue porque yo ya tenía ciertos alteraciones y con ciertos patrones en mi día a día, sabía que generaba yo cierta respuesta, ¿no? Por ejemplo, de enojo, de ansiedad, de nerviosismo. Y entonces empezó a llegar el momento en que yo esperaba esas emociones y ya no las tenía. Y entonces empecé a vivir en un cuerpo totalmente distinto. Y por supuesto, pues mi actitud ante la vida, mi energía, ya puedo hacer ejercicio todos los días. eh, Requiero, hoy en día me cuido mucho mi alimentación, cuido mucho, pues sí, el hacer ejercicio, la calidad de mis alimentos, porque definitivamente hoy en día valoro mi bienestar, ¿no? Hoy en día sé que sí, efectivamente, pues vivía con una enfermedad muy compleja que afectaba todos los minutos de mi día, mis relaciones, mis resultados pues en mis trabajos, en mi actividad, pues en todo lo que yo hacía no podía ser como constante en algo porque siempre la baja energética y la mala actitud también, pues estaba ahí constante, ¿no? Entonces, pues realmente yo agradezco muchísimo pues a haberme encontrado a la doctora Luz Molina, a los nutracéuticos, pues que he podido dar el seguimiento al tratamiento porque hoy en día realmente tengo una vida pues totalmente distinta. Yo te puedo decir que si conoces a alguien con lupus, no dudes en compartirle la información porque no sabes, de verdad no sabes el regalo que le puedes dar. O sea, para mí tengo un hijo de 6 años y algo que me generaba con mucho dolor y por eso creo que fue mi mayor motor para yo ser súper disciplinada y comprometida con el tratamiento fue porque yo dije, no quiero que tenga pues una mamá que va a estar la mayor tiempo en la cama, que va a estar todo el tiempo enojada, que va a estar todo el tiempo con la baja energía. Y, y de verdad comparte la información. Con, con gusto también puedo yo compartir mi testimonio. Hoy en día también a nivel terapéutico doy consulta y creo que puedo aportar mucho porque, así que desde el corazón, porque yo sé lo que es tener la enfermedad, yo sé lo que es querer y no poder, yo sé lo que es sentirte mal, que los demás te señalen porque pues no das las mejores respuestas, no tienes la mejor actitud, ¿no? Entonces, pues con todo cariño, con todo amor, estoy para servirles y pues muchas gracias por la oportunidad de este foro. Muchas gracias a ti, Pati. Gracias por tu confianza, porque a veces es un poco complicado desde la parte lógica explicar todo el bagaje que traemos en la cabeza y aterrizarlo en un tratamiento, entre comillas, simple, ¿no? Gracias porque esa amistad que hemos creado hasta el día de hoy, pues te permitió aperturarte a seguir indicaciones, a ser disciplinada y a confiar. Y el día de hoy, no sabes qué gusto y qué emoción me da verte bien. Eso genera, y siempre digo que esa es mi gasolina, ¿no? El resultado que veo en cada uno de ustedes es mi gasolina para que no haya día, no haya noche, no haya madrugada, ¿no? Y mucha gente pensará que estamos locos, pero poder tocar la vida de una persona es todo, ¿no? Gracias, Pati. Y gracias a todos, chicos. Creo que dejaremos la sesión hasta aquí. Por favor, comunícate con la persona que te mandó el link, te puede dar mayor información, te puede poner en contacto con nosotros. Soy Luz Molina, estoy para servirte y para apoyarte y para darte pues el conocimiento y la experiencia que he generado
hasta el día de hoy.